Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Ya puedo arrancar? ¿Ya están todos? Sí. Sí. Ah, bueno, buenísimo. ¿Ven la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo soy la doctora Roxana Fini, soy médica de planta del Hospital de Elizalde, el Hospital de Niños. Soy médica pediatra, me recibí, hice la residencia ahí en ese mismo hospital y después hice la especialidad de otorrinolaringología general. Bueno, este tema es un poco amplio, es una clase preparada más para pediatras, así que voy a ir pasando algunas diapositivas porque son muy complejas para ustedes. Así que bueno, cualquier cosa me van preguntando. ¿Cuál es el significado? Tenemos la rinitis, la sinusitis y la rinosinusitis. ¿Cuál es el significado de cada una? ¿Sí? Para saber más que nada cuál es la diferencia de cada una. ¿Sí? Pues la clase es de rinosinusitis. La rinitis es una inflamación localizada de la mucosa nasal, ¿sí? Que no supera los 10 días. Es bien, lo dice la palabra, es localizada, es bien de la mucosa nasal. Mientras la sinusitis es una inflamación de la mucosa que tapiza los senos paranasales. ¿Y qué es la rinosinusitis entonces? ¿Qué es lo que estamos hablando y qué es el término que se usa en pediatría? Es la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales, o sea, de ambas cosas. En niños hay un consenso, que en realidad se habla de rinosinusitis y no de sinusitis propiamente dicha, y esto tiene un porqué. Ahora le voy a ir explicando a medida que pasan las diapositivas, porque hay un motivo que es principalmente por la anatomía de los chicos y por la maduración de los niños. La rinitis puede preceder a la rinosinusitis siempre, ¿sí? Y la sinusitis sin rinitis es extremadamente rara en niños, ¿sí? No hay una sinusitis sin rinitis, ¿sí? Justamente por eso se habla de rinosinusitis. No hay sinusitis en los niños sin una rinitis, ¿sí? Entonces, justamente por eso se habla de rinosinusitis. La mucosa de la nariz y de los senos paranasales son continuos, son uno al lado del otro, ¿sí? Y la descarga nasal y la obstrucción son signos y síntomas predominantes en la sinusitis. Ahora lo vamos a ir explicando bien. Esto tiene un porqué, ¿sí? La anatomía y la fisiología nasal, principalmente. En los niños, acuérdense que los senos paranasales se van informando, ¿sí? Acá tenemos los senos frontales, los senos celestes son los senos maxilares, la fosa nasal y las ambas órbitas que están en continuidad. Este es otro dibujo donde estamos viendo todos los senos paranasales, ¿sí? Los senos frontales en naranja, los senos maxilares en celeste, los senos aimoidales, ¿sí? En verde, el seno esfenoidal en rosa. ¿Por qué es importante esto saberlo en niños? Porque no está todo totalmente formado desde el nacimiento. El único seno paranasal que está formado desde el nacimiento es el esmoide. ¿Sí? El esmoide es el único seno paranasal que está formado desde el nacimiento. A medida que crecen los niños, se va formando y se va neumatizando el seno maxilar, ¿sí? El seno maxilar está formado cuando nace, pero no está neumatizado. Neumatizado significa que se va llenando de aire, ¿sí? Después está el seno frontal, ¿sí? Que se empieza a formar a partir de la adolescencia, ¿sí? Y el seno esfenoidal, que está formado a partir de la adolescencia, a partir de la adolescencia se empieza a neumatizar. No hay niños adolescentes, como se ve en la radiografía, un seno esfenoidal formado. Este es otro dibujo donde habla de la diferencia que hay entre un niño y un adulto, ¿sí? El niño tiene fíjense en que la circunferencia de la cabeza es la misma que la del adulto. Lo que va creciendo es el macizo craneofacial, ¿sí? Todo lo que es el seno maxilar, el maxilar superior, la mandíbula, el maxilar inferior, ¿sí? Y parte del proceso frontal del cráneo, ¿sí?
que es lo que va creciendo. Y esto es importante porque a medida que va creciendo el niño se va creciendo longitudinalmente, ¿sí? Y eso es importante para la trompa de Eustaquio, que es una parte que es importante para la rinosinusitis y para toda la vía aérea respiratoria. Ese es otro dibujo donde habla del recién nacido, ¿sí? Fíjense que el tamaño, que es hipoplástico, sí que es totalmente muy chiquitito, y a medida que va creciendo se va neumatizando. Eso significa que el esbozo está, ¿sí? Pero no está lleno de aire. Esa es la importancia por la cual un niño tiene que respirar bien por la nariz, ¿sí? Para poder formarse completamente bien los senos paranasales, ¿sí? Que se vayan formando bien, se vayan llenando de aire, ¿sí? Para que haya una fisiología normal es imprescindible, ¿sí? Que la mucosa respiratoria tenga una buena función con una buena capa de moco estable en su superficie, ¿sí? Un correcto transporte mucociliar, ¿sí? Que pueda eliminar el moco, ¿sí? Hasta el óseo y que deben permanecer tenidas. Todo esto es importante para el buen funcionamiento tanto de la fosa respiratoria, de la fosa nasal, como de los senos paranasales. Por eso es importante justamente que la fisiología, ¿sí? que sea normal. Bueno, la rinosinusitis se las puede clasificar, ¿sí? Hay dos formas de clasificaciones, ¿sí? Según la duración, ¿sí? Puede ser menos de 12 semanas o más de 12 semanas, ¿sí? Hablamos de más de 12 semanas, ya estamos hablando que dura más de 3 meses, ¿sí? Y eso ya estamos hablando de una rinosinusitis crónica, ¿sí? Que ya vamos a saber las causas de las rinosinusitis crónicas, se las tienen que separar de las rinosinusitis agudas. Eso es muy del especialista, ¿sí? Hay que saber que el recurrente, hablamos de una rinosinusitis recurrente en 4 veces al año, ¿sí? Hay que también pensar en la rinosinusitis crónica con intercurrencia, así que el chico tenga una rinosinusitis crónica todo el año y tenga intercurrencias agudas, ¿sí? Y eso no es una rinosinusitis recurrente. Bueno, entonces, para redondear, entonces empezamos con una rinosinusitis, que la mayoría son virales, ¿sí? Eso lo van a encontrar en todos los libros, la mayoría son virales, y la etiología de la rinosinusitis es la misma, es un cuadro viral superior, la mayoría son virales, tienden a resolver entre los 5 y los 10 días, ¿sí? ¿Y qué pasa? Lo más importante es que no se obstruya el ostium de los senos paranasales que están formados, ¿sí? No de todos, acuérdense que los niños solamente podemos hablar del seno etmoidal, no del maxilar. Hay una obstrucción del ostium, el 5% de estos que se obstruye el ostium se transforma en una rinosinusitis bacteriana. Fíjense que la mayoría son virales, el 5% se complica. La rinosinusitis viral, entonces, para redondear, la evolución natural de la virosis dura entre 5 y 10 días, ¿sí? Antes de los 10 días el moco de color no implica que haya un sensor de infección bacteriana. Acuérdense que un chico que empieza con un cuadro de resfrío es una rinosinusitis, ¿sí? Empieza a largar moco verde, y lo más importante de esto es que no es que el moco verde se medica, ¿sí? Hay que fijarse toda la evolución en todo el día. Los papás te van a decir, no, sí, pero tiene moco verde. El moco verde a la mañana es normal, ¿sí? Por la mucosa, porque no se va movilizando la vía aérea, entonces es normal que tome ese color el moco a la mañana. No usar antibióticos en los 10 días de una rinosinusitis viral aguda, justamente porque la mayoría son virales y no se medican, y identificarla como concomitancia de alergias e infecciones, ¿sí? Sobre todo porque las alergias, a partir de los 2 años, que pueden empezar en que es una alergia, tiene más predisposición. Acuérdense siempre que la rinosinusitis viral precede a la bacteriana. Ahora vamos a ver cómo diferenciamos ambos. Hay factores predisponentes, ¿sí? Factores genéticos, por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de Toll, síndrome sin
alguna malformación, digamos, en la cara, maxilofacial, dos pacientes que tienen una fisura del labio, una fisura del labio palatino y paladar hendido, también tienen una anatomía malformada de la fosa nasal y de los senos paranasales. Esto obviamente predispone a tener una rhinosinusitis. Después las enfermedades sistémicas, hay muchas enfermedades sistémicas, el lupus que puede producir una rhinosinusitis. Después las alergias, obviamente a partir de esto podemos pensar a partir de los 2 años, ¿sí? Que empiezan a tener un factor predisponente como la alergia, ¿sí? Las inmunodeficiencias, esto también se empieza a ver a partir de los chiquitos, a partir de niños, pero el diagnóstico se hace más grande, ¿sí? Hay muchas inmunodeficiencias que pueden ser por la inmadurez del sistema inmune, entonces no se puede confirmar el diagnóstico, ¿sí? Pero hay que pensarlo, ¿eh? En chicos que tienen otras infecciones, en que tienen accesos en otras partes del cuerpo, que tienen neumonía, otitis, hay que pensarlo. Factores ambientales como el humo en la casa, como estar en una construcción, puede también favorecer la rhinosinusitis, el reflujo, ¿sí? Todo líquido que no tiene que estar donde tiene que estar produce irritación en otro lugar. Y obviamente lo que les voy a explicar también, la anatomía es importante, ¿sí? A esto me refiero a la anatomía, no me refiero a los factores genéticos o una malformación, me refiero, por ejemplo, a tener una adenoide. La adenoide predispone a tener una rhinosinusitis. Ahora vamos a empezar a explicar por qué. Acá dice que es importante, muchos factores predisponentes de estos son importantes buscarlos porque son causa de rhinosinusitis crónica, ¿sí? La mayoría en realidad son causa de rhinosinusitis crónica, ¿sí? Las inmunodeficiencias, las alergias, las enfermedades sistémicas, los factores genéticos son todos causas de rhinosinusitis crónica, no va a durar menos de 12 semanas, va a durar más. Bueno, esto es principalmente las alteraciones craneofaciales, tienen fosas nasales pequeñas, tienen una disfunción de la tuba bronquial y eso afecta el funcionamiento normal de la fosa nasal. Las enfermedades sistémicas, acá tenemos un montón, la fibrosis quística en niños, la diabetes, síndrome de Cartagena, insuficiencia ciliar, eso es lo que está diciendo es, acuérdense que en toda la mucosa respiratoria tiene células con cilios, ¿sí? Que va movilizando y va barriendo el moco. Todo lo que altera estos cilios puede alterar obviamente la fisiología nasal. La alergia produce una rhinosinusitis crónica, predomina la inflamación sobre la infección, el chico tiene más una inflamación, no es tanto la infección, lo que predomina es la inflamación, tiene mucho edema, mucha congestión. Esto produce una alteración en el transporte mucociliar, un edema en la mucosa, y obviamente lo que produce un estrechamiento y el cierre de los pies. Las inmunodeficiencias, hay un montón, y el déficit IgA es importante porque la IgA es importante en toda la vía aérea respiratoria alta, hasta de los oídos, nariz, garganta, y la inmadurez inmunológica también es importante porque no solamente estos chicos, los niños pueden tener alguna inmunodeficiencia, sino que encima tienen una inmadurez, que es normal. Factores ambientales, la natación y cloro es irritante para la mucosa nasal, el fumador activo y pasivo, otros como les dije, la construcción, y el reflujo. Reflujo, acuérdense que el niño, algunos chicos son vomitadores y pueden tener reflujo, esto también es irritante para la mucosa nasal. Y esto también es importante, acá me voy a detener un poquito más, la anatomía, que es lo que tenemos que buscar, todo lo que haya en la fosa nasal que no permita el buen funcionamiento del funcionamiento nasal normal, hace que predisponga a tener rhinosinusitis. El desvío septal, el desvío del tabique, cornetes grandes, que se lo llaman como una concha bullosa, hipertrofia adenoidea, ¿sí? Eso también tiene que ver el biofilm, que ahora creo que les voy a hablar más adelante, la poliposis, y ojo, que si hay pólipos en la fosa nasal, hay que primero descartar fibrosis quística.
Y acá me voy a detener un poco más en lo que me importa, ¿sí? En otorrino, que es lo que más veo, ¿sí? Porque hay muchas causas de rinosinusitis, que son factores predisponentes, pero lo principal es la anatomía, que es lo que yo veo. La hipertrofia del anillo de Waldeyer son la adenoides, la amígdala, ¿sí? Hay una amígdala lingual, y también tenemos linfoides en la parte del intestino, ¿sí? Todos secretan inmunoglobulina, ¿sí? Y no significa que si yo la saco, el chico pierde la defensa, ¿sí? No, son reemplazadas por otros tejidos linfoideos que están en la zona, ¿sí? En la garganta hay muchos tejidos linfoideos en toda la pared de la garganta y no necesariamente en la amígdala, ¿sí? El anillo de Waldeyer crece generalmente entre los 2 y los 5 años, 6 años, ¿sí? Y va creciendo a medida que crece el niño, hasta que después empieza una involución y empieza a involucionar. ¿Cómo no? Eso yo siempre le digo, hay chicos que involucionan y hay chicos que no involucionan nunca. Y es muy importante el factor genético, ¿sí? Es muy hereditario. Preguntar a la familia si alguno fue operado de amígdalas de adenoides, y la mayoría de los chicos que terminan siendo operados, la familia también. El interrogatorio, obviamente, el preguntar si el chico es un respirador bucal, ¿sí? Eso es importante. El respirador bucal no es durante la noche. A mí no me interesa la noche. A la noche yo también me relajo, puedo abrir la boca, puedo babear a la noche, y eso puede ser normal un rato, ¿sí? Lo importante es el respirador bucal durante el día. El chico hace la tarea y está abriendo la boca. Mira la tele y está embobado abriendo la boca. Está haciendo algo, dibujando algo y está abriendo la boca. Ese es el chico que a mí me interesa, de que el chico que nunca respira por la nariz. Ronquido, el babeo también puede estar asociado, pero ojo, hay chicos que babean por tener una hipotonía en los músculos masticadores y en los músculos de la cara, ¿sí? A veces con una buena estimulación el chico cierra la boca y no babea más, ¿sí? O algunos síndromes, algunos factores neurológicos, ¿sí? Pero no necesariamente todos los chicos que tienen hipertrofia de amígdalas y adenoides tienen babeo. El ronquido empieza como un ronquido del año 2 años y luego termina en signos de obstrucción respiratoria. Lo que no hay que llegar es a eso, a las apneas, ¿sí? No es que el chico se opera de amígdalas y adenoides cuando el chico ya se está ahogando. Esa es la idea de no llegar a eso. Eso es un mal concepto, que el chico se saca las amígdalas y adenoides cuando llegan a ser apneas. No, hay que evitar eso, ¿sí? No es normal que un chico ronque. Eso es lo que tienen que llevar, ¿sí? No es normal que un chico ronque. Que ronca porque está resfriado y porque en ese momento está cursando un resfrío, es normal. Pero desde el año de vida que el chico y la madre te dicen, ronca todo el año, verano y invierno, porque en invierno puede roncar porque está un poco resfriado, porque tiene moco, pero en verano no es normal. Ojo a eso, ¿sí? Presten atención. No es normal que un chico ronca al año de edad, que un chico empiece a roncar a los 5 años. El que ronca al año de edad es más grave, porque tenemos que esperar hasta los 8 o 9 años para ver sus evoluciones. Esa es la pregunta. ¿Sí? No podemos esperar hasta los 8 o 9 años y arruinarle la calidad de vida al chico. ¿Sí? El chico tiene un sueño inquieto justamente porque no puede dormir bien, porque está roncando, tiene posiciones particulares. Eso ya cuando es muy grave, chico, cuando ya el chico no está pudiendo respirar y tiene que ir para extender el cuello justamente para poder posicionar las amígdalas en un lugar y no obstruirlo. Cambios en la alimentación, el chico a veces no come porque no puede comer con las amígdalas enormes, ¿sí? El chico a veces no puede dejar los pañales, o el chico que ya dejó los pañales se hace pis en la cama, justamente porque está roncando, porque en ese momento que hace apnea. Obviamente ya los pacientes neurológicos pueden tener crisis de cianosis y convulsiones, ¿sí? Y los pacientes no neurológicos muy graves ya, ¿sí? El chico está dormido a la mañana, está dormido en clase, se duerme, o tiene una hiperactividad. Los dos extremos no son normales, ¿sí? Y el retraso madurativo, fallo escolar y la cefalea. La cefalea es un signo muy importante que te lo empiezan a decir entre los 5 y los 6 años, ¿sí? Cuando se empiezan a dar cuenta de que les duele la cabeza. Eso es típico y hay que darle importancia. ¿Por qué?
porque la cefalea se produce por una acumulación de dióxido de carbono. Si el chico no se está ahogando en la noche o no está respirando bien, no está haciendo bien la oxigenación a la noche y va acumulando el dióxido de carbono y a la mañana, bien temprano, les duele la cabeza. Es una cefalea matutina, que durante el día se les va yendo. Bueno, el examen físico, valorar la función, con eso me fijo la faringe, el CAUM, ¿sí? Que ahora voy a aplicar la radiografía, la nariz y la laringe, ¿sí? Evaluar también la función tubaria, ¿sí? Por eso tenemos que ver los oídos, eso es importante, porque si el oído está lleno de moco, también me está diciendo que hay una adenoides grande. Y la inspección del tórax y la valoración del sueño. Ahora vamos a ver cada uno. La radiografía de CAUM se pide de perfil con la boca cerrada. ¿Sí? La boca cerrada no hace falta ponerla en la orden, ¿sí? Se supone, supongo que se supone, porque a veces hay errores, que los técnicos de rayos tienen que saber que la radiografía de cada uno es con la boca cerrada. Bueno, falta. Bueno, estos son los adenoides, ¿sí? Seguimos. Bien, acá son los adenoides, las amígdalas. Eso es lo que le quería decir. El adenoides de biofilm es importante porque es una acumulación de polisacáridos, una mucosa que le pega al adenoides y eso hace que se le peguen todas las bacterias y los virus y eso predispone a tener rhinosinusitis. Esto es otro tema, no lo voy a hablar ahora. ¿Sí? Bueno, los criterios mayores es, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que esté congestionado, que haya una obstrucción nasal progresiva, unio bilateral, una descarga nasal, tanto anterior como posterior, y la tos. Esos son los criterios mayores de rhinosinusitis. Criterios menores, mal aliento, que el chico esté irritable, que no sienta, no huela, hiposmia, roncopatía, que en un paciente que nunca roncó, ¿sí? Y algias faciales que depende del seno, ¿sí? Esto, acuérdense que es en los chicos más grandes. En los chicos más chiquitos, está el único segmento formado es el esmoide, con lo cual no va a tener ninguna algia facial. Las radiografías en la rhinosinusitis no son útiles. Ojo, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Si cumple con los criterios mayores y algunos menores, ya alcanza, ¿sí? La rinofibroscopía es mucho más específica, que lo hacen los otorrinos, no necesariamente lo voy a hacer a todos los chicos, sino al que tengo duda, y no se recomienda el cultivo bacteriológico de la nariz, porque obviamente la nariz es un ambiente no estéril. Bueno, estas son las radiografías, no es específica en los niños, acuérdense que tiene rhinosinusitis crónica los chicos de por sí, por tener una inmadurez inmunológica, siempre vamos a encontrar una hipertrofia de la mucosa del seno maxilar. Acá apenas no tienen informado el seno frontal, así que acuérdense de no pensar en eso. Bueno, el diagnóstico puede empezar con un síntoma de resfrío, ¿sí? Y que persiste los 10 días. Ahí ya tengo que pensar en que es una rhinosinusitis bacteriana. Es muy poco de los casos de inicio brusco, ¿sí? Y es una rhinosinusitis bacteriana porque empieza con una rinorrea purulenta con fiebre alta. O el tercer caso, el chico empieza a estar mejor, del catarro común, y al sexto día de evolución empieza de vuelta con un empeoramiento de los síntomas. ¿Sí? Empieza a aumentar más la rinorrea purulenta. Acuérdense que la rinorrea purulenta tiene que estar todo el día. Si es una rinorrea purulenta en la mañana, es normal. ¿Sí? Bueno, diagnóstico, solamente la tomografía, le pedimos cuando hay una complicación, cuando yo sospecho en una complicación. Si no, el diagnóstico es clínico, ¿sí? De la rhinosinusitis, ¿sí? Cuando hay una proptosis, cuando hay cefaleas, cuando hay convulsiones, cuando hay alteración del sensorio, obviamente el chico se interna y se le pide la tomografía, y en caso de que haya una complicación neurológica también se le pide la resonancia, ¿sí? Muy diagnósticos diferenciales, la rinitis alérgica, cuerpo extraño, acuérdense, el cuerpo extraño, lo que van a ver es una rinorrea unilateral, ¿sí? La rinorrea unilateral, hay que pensar en cuerpo extraño, que si el chico se metió algo, la rinosinusitis es bilateral, la rinorrea, ¿sí?
la poliposis, que ahí se ve cómo la poliposis incluso se ve hasta el cabo, hasta la fosa, hasta el Pauses. Me están hablando, creo que ya termina, ¿no? Bueno, nos volvemos a conectar, perfecto. Bueno, esta es la tomografía, ¿sí? Donde vos ves que también ven que es unilateral también, ¿sí? Es unilateral y justamente hay que pensar en los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Acuérdense que la rinosinusitis siempre es bilateral. Este es otro ejemplo, es el mismo ejemplo que un corte más atrás donde ocurre un paso del cabo, ¿sí? Y otro diagnóstico diferencial son los tumores. Acuérdense que los tumores siempre también son unilaterales, ¿sí? Esto es una fibroangioma, un chiquito de sexo masculino, Y otra de las cosas, tiene abombado el paladar, acá no se le ve mucho en la foto, ¿sí? Y otra de las cosas de la rinosinusitis bacteriana, del tumor, es que tiene otros síntomas, no solamente la congestión y que no puede respirar de un solo lado de la nariz, sino que también puede haber epistasis, puede haber dolor, pero no necesariamente otro. No sé si quieren cortar y volver a desconectar ahora que